Buenas noches. Podemos vivir mejor con el diseño ahora. En realidad, de lo que trato ahora con esta pequeña charla es de hablar de lo que ya conocemos. Todos vamos a darnos cuenta que lo que estoy diciendo ya lo conocemos, lo hemos olvidado o no queremos verlo o nos hemos adaptado, nos hemos olvidado realmente de vivir bien, ¿no? Y lo que tenemos ahora es una pérdida de esa memoria colectiva. Podríamos hablar de tantas cosas, en realidad hay muchas cosas que están mal. Ahí vemos, por ejemplo, imágenes de lo que es el tráfico caótico, son imágenes de Chiclayo todas, algunas de diarios, otras de internet. Tenemos la informalidad, la migración que hemos tenido ahora de países hermanos, la contaminación no solo ambiental por basura, también por ruido, el smog, la corrupción, la sequía, nuestra debilidad frente a los fenómenos naturales tan graves que tenemos cada cierto tiempo. En fin, tenemos muchas cosas. Pero no tenemos tanto tiempo, así que hemos decidido centrarnos en un tema básico, la vivienda. Solamente vamos a entrar a ver el tema de dónde vivimos, cómo vivimos y qué está pasando ahora con la vivienda. Según la Constitución, la familia es el fin supremo del Estado, el desarrollo de la familia. Todos buscamos al final que nuestras familias, y con eso estamos hablando de los padres y los hijos, y todos los componentes crezcan, se desarrollen, que la familia pueda de esa manera lograrse y transmitir, ¿no? Sin embargo, la vivienda no está colaborando con eso. Yo hablo de la vivienda social, no hablo de las viviendas o residencias de las urbanizaciones más grandes, no, hablo de la vivienda del poblador común, del poblador que no accede de manera fácil a la propiedad de una vivienda. A la izquierda vemos los típicos lotecitos de las habilitaciones urbanas de los programas sociales que tenemos ahora. Por ejemplo, es una vista del Ministerio de Vivienda, del programa Techo Propio, típica en toda la costa peruana, de esta manera, donde, por ejemplo, estamos viendo que se trata de ahorrar al máximo, ¿no? En realidad, ¿para quién trabaja el Fondo Mi Vivienda, que es casi la única opción de acceder a la vivienda en el país, ¿no? Ustedes saben del Fondo Mi Vivienda, es un financiamiento público a través del sector financiero, de los bancos privados, y que al final financian obras que están promovidas mayormente por empresarios privados. Entonces el empresario privado viene y dice, tengo un terreno, voy a hacer vivienda social, trato de sacarle la mayor cantidad de lotes posible, ¿no? Al máximo, yendo al tope con los reglamentos, para poder tener la mayor rentabilidad para mí como empresario. Eso es lo que dice el empresario. ¿Pensó en algún momento en la familia? No. Cuando hacen un edificio, tratan de sacar en un lote relativamente corto posiblemente, la mayor cantidad de departamentos y el mayor número de pisos a costa de las dimensiones y de la calidad ambiental interior, reducir los ductos, reducir los espacios o las distancias de separación necesarias. Incluso los reglamentos los ajustaron para que eso se permita. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Se pensó en la familia? No, se pensó en que pudiera ser más barato para que pudiera accederse al crédito y además para que también el empresario, que es al final el que hace el proyecto, piense en sacar la mayor cantidad de unidades para poder vender y acceder al fondo y vender más, por lo tanto, ganar más. Yo digo y afirmo que el 95% de los proyectos actuales de vivienda no están pensados para la familia, están pensados para el empresario. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar radicalmente. No podemos permitir, nuestro país no está en una situación en la que nosotros podamos permitirnos seguir en este camino. Tenemos que hacer que el Estado asuma su responsabilidad como tal y coloque ese filtro de calidad que está entre el empresario y el usuario final de la vivienda. Esta frase, los que miran la ley de la naturaleza como apoyo de los nuevos trabajos, colaboran con el creador. Es una frase de Antonio Gaudí, algunos seguramente lo conocen. Antonio Gaudí es
seguramente el arquitecto español más célebre de la historia, ¿no? Ya hace un siglo casi que murió, pero sus palabras son totalmente vigentes. Ahora estamos en una dinámica de buscar las viviendas y las unidades habitacionales y las ciudades sostenibles. Sin embargo, en el Perú estamos muy atrasados en eso, ¿no? En Lambayeque, nuestra realidad es esta. Ahí vemos arriba una vista del mar desde el Cerro Eten, abajo una vista de la campiña de Motupe. Tenemos un terreno árido, tenemos poca piedra, pero hay alguna, y tenemos mucha tierra, poco espacio verde. Somos una región desértica, una región con poca agua en la que los ríos ni siquiera llegan en muchos casos en una desembocadura al mar, sino que se pierden en el desierto. Sin embargo, nos damos el lujo de perder las pocas áreas agrícolas que tenemos. No usamos los recursos que tenemos acá, inmemoriales. ¿Por qué estas imágenes? Estas imágenes están acá porque voy a demostrarles que nosotros tenemos una historia. Tenemos 5.000 años casi 5 milenios, desde Ventarrón, lo último que conocemos hasta ahora, de adaptación a nuestro medio. No solo hemos construido pirámides y monumentos que ahora son patrimonio, ha habido muchísimas viviendas y mucha gente, obviamente, solo que lo primero que se busca recuperar en los estudios arqueológicos es lo más imponente, pero las viviendas han existido también. ¿Dónde están esos 5.000 años? ¿Dónde quedaron atrás esos 5.000 años de adaptación? Y digo adaptación porque, por ejemplo, si hacemos una revisión, y eso es lo que hemos hecho desde la academia, desde la universidad, desde la investigación, una reconstrucción de las viviendas, no solo actuales, sino también coloniales y prehispánicas, y algunas que ya no existen, se han hecho reconstrucciones hipotéticas, las hemos testeado, las hemos probado a través de tecnología tan básica como software de simulación, ¿no?, que está accesible para todos, en muchos casos gratuita. A la izquierda, por ejemplo, se usa el SketchUp, a la derecha el Ecotech, y abajo es un software que se llama el Flood, que es gratuito, lo podemos encontrar en Autodesk, y todos ustedes pueden acceder también. Y podemos, por ejemplo, en este caso, la Casa Monjoy, testearla, ¿no?, hacer una prueba, por ejemplo, de vientos. A lo que vamos es a lo siguiente: tenemos el software suficiente para evaluar y de manera accesible tanto las viviendas que ya existen o han existido, en este caso para aprender de ellas, aprender de las viviendas virreinales y aprender de las viviendas prehispánicas, como también para las nuevas. ¿Qué hemos aprendido de esto? Acá, por ejemplo, hemos hecho una reconstrucción hipotética de una vivienda en Pampa Grande. Ustedes saben, Pampa Grande es la última gran capital mochica de los mochicas del norte. Ha habido dos sectores, ubicada en la parte alta para poder controlar la cuenca, pero ahí, a través de un trabajo arqueológico, nosotros hemos accedido a los planos y al estudio arqueológico de lo poco que se ha encontrado, básicamente los cimientos, y con los arqueólogos hemos porque no solo soy yo, es un equipo de gente, fundamentalmente mi esposa y yo encabezamos el equipo, pero somos más personas, que por ejemplo en este caso nos permiten contar con una planta en la que se ha podido identificar que este sector, por ejemplo, es el sector de producción, estos son depósitos, la cocina está acá, pero ¿por qué hay la cocina ahí? Porque ahí se encontró el fogón. ¿Por qué decimos que este es un área de producción? Porque ahí había restos de cerámica y de procesos, de materiales para producirla. Acá en los depósitos había restos de pallares, de maíz y de vasijas de contenedores. O en este sector que se encontró una especie de ruecas donde hilaban y pollos elevados, donde aparentemente la gente dormía y se determinó que era el área de descanso, ¿no? Y las áreas techadas y las áreas abiertas, ¿cómo las determinamos? Si ya no existen. Pues parece que toda la zona, antes de entregarla, digamos, o de ser conquistada, la quemaron y quedó una capa de ceniza. Esa capa de ceniza se asentó en los lugares fundamentalmente que habían estado techados, y las áreas que eran patios no tienen esa capa de ceniza. Así que mediante un trabajo de campo se puede reconstruir, acá es la versión 3D, de cómo era esa vivienda. Podemos ubicarla en un terreno y podemos aplicarle
la latitud y la longitud exacta a los software de simulación, podemos ver cómo responde en este caso en el peor momento del verano, con las pendientes también de acuerdo a la ubicación de los muros, y también podemos testearla con respecto al viento. Podemos ver ahí que podemos hacer planos verticales, horizontales y ver que efectivamente los patios funcionan perfectamente, reduciendo y están trabajando todos. ¿Por qué? Porque ha habido 5.000 años de experiencia. ¿Qué teníamos? Teníamos un alar o una especie de ramada al interior. Las puertas principales de las edificaciones estaban contra el viento siempre, ¿no? No había casi ventanas, había unas ventanas altas que permitían una circulación interesante del aire. Y sin embargo, ahora, ¿dónde está todo ese aprendizaje que hemos tenido? En ningún sitio. Ahora tenemos viviendas que son tipo americano, acristaladas para que nos genere un efecto invernadero en verano, normalmente sin ninguna protección del sol y con poco trabajo ambiental al interior. Tenemos que cambiar esto. ¿Hay ejemplos? Por supuesto que sí. Este es uno de los pocos ejemplos que se han hecho de proyectos. Es una imagen de un concurso que se llama Construye para Crecer del Ministerio de Vivienda, que es la única iniciativa que hasta ahora no se concreta totalmente de generar arquitectura apropiada a través de un concurso. Esto sí es una realidad. Esto es en el Perú. Hay una inmobiliaria que se llama Inmobiliaria Ecológica del Campo que está dedicada a hacer arquitectura más sostenible, con espacios más amplios también, esto está al sur de Lima, y usa criterios y conceptos que son totalmente integrados con nuestro medio. Y acá vemos, por ejemplo, estas imágenes son viviendas sociales en México y tienen las mismas características que el Perú. En realidad, todos los países semitropicales o que estamos entre los trópicos y la línea ecuatorial, tenemos cosas muy similares. Y vamos a ver que si recorremos otros países que tienen esa misma experiencia, vamos a tener resultados que seguramente nos van a servir. Lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que a los arquitectos tenemos que decirles ahora, señores, trabajen para la familia, no trabajen para el empresario. A los empresarios hay que pensar, hay que decirles, ustedes tienen que ser coherentes con el desarrollo del país y generar proyectos que permitan a las familias no solo poner su cama ahí y no tienen ni siquiera un ropero donde colocar o un closet. Si ustedes han podido visitar algunos edificios de departamentos actuales, tienen dimensiones ridículas en algunos dormitorios. Y en las salas, comedor, yo he visto el caso de que no entraba un mueble en uno de los sentidos. Entonces, no estamos haciendo bien el trabajo. A la academia en generar buenos arquitectos para que puedan solucionar estos problemas de la comunidad primero. Y a todos ustedes decirles que tengamos fe en que esto se puede cambiar, ¿no? Y como es el lema de TED, que imaginemos el futuro. Muchas gracias.